Estoy grabando. Bueno, lo que les propongo también es, bueno, no tengo la versión premium de Zoom, así que se nos va a cortar cada 40 minutos. Capaz que lo mejor es contestar una pregunta, nos salimos de la reunión y volvemos a entrar, que se renuevan los minutos, Sí. contestamos la siguiente y así no nos quedan cortadas las respuestas y sí nos queda, bueno, 3 tramos, digamos, de clase, una para cada respuesta. La primera pregunta hace alusión a la definición de argumentación de Van Emeren, ¿está? Y ahí, María, muy bien, pusiste exactamente la definición de argumentación de Van Emeren. Recuerden que va a ser sin material a la vista, por lo tanto, poner la definición de argumentación tiene un valor en sí mismo, que es el saberla, el manejarla, ¿no? Entonces, aunque pueda parecer que es poco, que son pocos, que no es la gran cosa, efectivamente poner la definición, bueno, se considera algo que está bien, es decir, que no es una cosa así nomás, ¿tá? Por eso en tu caso, que lo pusiste perfecta la definición, esa parte está perfecta, ¿tá? La definición que tienen que poner es la que manejamos, la que yo les di en material, la que está en la clase correspondiente. Tiene que estar tal cual está. Bueno, no, ahí va, o sea, por supuesto no tiene que estar tal cual, porque no se trata de memorizarse las cosas. Lo que yo siempre digo, aunque hace tiempo quiero cambiar a veces, pero por una razón o por otra, más o menos repetimos algunas cosas, esto lo repito, es decir, esta definición la trabajamos casi siempre. Lo que siempre digo es que una vez que uno la estudia y la va trabajando, al final como que un poco sale. Obviamente se puede cambiar una palabra, se puede un cierto orden cambiarlo, lo que sea, y no pasa nada. No, efectivamente, no, tiene que estar la definición en lo importante y sobre todo la construcción de la definición no tiene por qué ser literal. Pero lo que pasa es que las cosas tienen que estar, porque cada palabra vale, y por eso la pregunta es así. ¿Tá? Pero bueno, la definición entonces, por supuesto no tiene por qué ser exacta. Bien, entonces, la definición sería que la argumentación es una actividad verbal, social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la aceptabilidad de un punto de vista, adelantando una constelación de una o más proposiciones para justificar ese punto de vista. ¿Ah? Esa definición tiene que estar así más o menos como yo se la digo, por supuesto cambiando de palabra, pero eso es una parte de la pregunta que ustedes tienen que responder. La definición tal cual está, perfecto en el trabajo que me habías mandado tú. Después, lo que tienen que hacer es explicar esa definición palabra por palabra. ¿Tá? Por supuesto, cuanto más palabras de la definición estén explicadas, como nosotros hicimos en la clase correspondiente, como están en el resumen correspondiente, mejor va a ser la respuesta. Que ahí hay una diferencia, que me parece que fue con la tarea que yo les mandé. En la tarea que yo les mandé al principio, habían algunas palabras seleccionadas que ustedes las ponían, ¿no? Está perfecto. Sí. ¿Qué es lo que tú hiciste? Que me parece que como que respondiste lo mismo que habías respondido en la tarea. ¿Está? Sí. Está perfecto, pero para que esté perfecto en el sentido de la máxima nota, debería tener más palabras, ¿está bien? Sí. Ahora exactamente no recuerdo cuáles eran las palabras de la tarea que yo les mandé, pero para esto tendría que contener, debería estar, digamos, más acá, más allá, cada palabra, para que fuera perfecto, ¿entienden? O sea, por supuesto, para que sea perfecto, y es una aspiración más que... Las palabras eran actividad, verbal, racional. Sí, cada una de esas palabras, prácticamente todas las palabras, sin ser los artículos o los conectores, iban, ¿tá? Que yo les mandé, bueno, está el resumen. Les mandé también que pude hacerlo, y les pude mandar un esquemita, donde estaba la frase en grande, y de cada palabra salía como unas flechitas y definición de cada una de esas cosas. Además está la grabación de la clase, donde hablamos y explicamos eso, ¿tá? Entonces, ahí, palabra por palabra, ustedes lo que tienen que responder es lo que está en ese lugar, pero justamente de eso se trata, estamos repasando. Entonces, actividad, esto es importante ponerlo porque a veces parecen de perogrullo, a veces las palabras son lo que dicen, no tienen mucha vuelta, pero no siempre es tan evidente cuando hablamos en filosofía, o en realidad en cualquier disciplina hay que como ser específicos con las palabras cuando hablamos dentro de la disciplina,
Y otras veces la palabra significa lo que significa en cualquier lugar, pero es importante recordarlo. Cuando decimos que hablamos de argumentación, decimos que es una actividad. Esto quiere decir que en argumentación estamos estudiando, tomando en cuenta un producto, algo que se hace, ¿tá? Una existencia. No es una existencia supuesta, no estamos hablando del ser en sí mismo, cosas por el estilo. Estamos hablando de algo concreto que existe, los discursos argumentativos. ¿Tá? Entonces, la argumentación es una actividad, produce. ¿Produce qué cosa? Discursos argumentativos. Es una actividad, y eso quería decir que es algo que se hace, y que necesita ser emprendida para poder ser analizada. Es decir, la argumentación como actividad no tiene sentido si no hay discursos argumentativos. El hecho de que se produzcan discursos argumentativos va generando la necesidad de estudiarlos. ¿Qué es verbal? Acá decíamos que es sencillo, directo, porque utiliza el código escrito u oral. ¿Tá? Eso quiere decir verbal. Y no otra forma de comunicación. Esto quiere decir que, si bien se pueden transmitir ideas por muchas otras maneras, se puede incluso, diríamos, convencer a alguien de otra manera, no estaríamos frente a una argumentación si no es a través de la palabra, escrita u oral. Eso quiere decir verbal. Después viene la palabra social. Aquí sí estamos hablando específicamente dentro del ámbito de la argumentación. La palabra social, por sí sola, es muy abarcativa, muy grande, una palabra importante, digámoslo así. Para este caso, es importante porque tiene un lugar en la definición y que precisamente hace al estudio de la argumentación, pero refiere a una cuestión que es, decimos que es social, porque se hace, la argumentación se emprende, se desarrolla frente a otro u otros. ¿Tá? Tiene que haber más de uno, ir dirigida hacia alguien la argumentación. ¿Sí? Decíamos que estos otros pueden ser reales o imaginarios, y cuando decimos imaginario no queremos decir seres estrafalarios, queremos decir auditorios que no conocemos. El ejemplo de cuando una persona argumenta o da un argumento en un programa de radio, no sabe quiénes son sus escuchas, o escribe un texto argumentativo en un periódico, en fin, o en un escrito de filosofía, un escrito no en la prueba escrita, quiero decir, en un trabajo escrito de filosofía, un filósofo, bueno, no sabe, en definitiva, a quiénes quiénes son específicamente los que van a recibir ese discurso. Por eso son imaginarios, pero son reales en el sentido de que están ahí, de que son los otros, de esos que están ahí, que yo puedo ver, digamos, eventualmente, o son imaginarios porque yo tengo que proceder a imaginar quiénes serían los receptores de mi discurso. ¿Tá? Entonces eso quiere decir que sean reales o imaginarios. Pero lo más importante de social es que se hace frente a otro u otros, frente a una persona o a un auditorio. Después, racional quiere decir que es una actividad, bueno, que pone en juego la razón, y que un aspecto específico de la razón que es que tiene en cuenta la atinencia causal, es decir, tiene en cuenta que las premisas apoyen causalmente la conclusión. Es decir, que las premisas efectivamente den razones para apoyar la conclusión. ¿Sí? Que se espera eso. Un discurso argumentativo tiene que ver con hilar un cierto orden causal que me permita derivar la conclusión de las premisas. Bueno, después decíamos que apunta, esta es una palabra que va, también es directo, es decir, que apunta, que tiene un cometido, un objetivo, que se hace para algo. ¿Tá? Es una actividad cuyo producto es el discurso argumentativo, pero ese discurso argumentativo se hace para algo. Convencer ¿Para a qué? alguien. Bueno, para convencer. La palabra convencer, el término convencer es importante en el sentido de que
ha sido como lo que ha definido la actividad argumentativa. Uno argumenta para convencer, es decir, la necesidad de convencer es lo que hace que se emprenda la argumentación. La necesidad de convencer en el sentido que sea y por la razón que sea. Quiero decir, cuando digo no convencer por la razón que sea. ¿Por qué yo necesito convencer? Bueno, esto dependerá de la situación. Ahora, que estudiemos argumentación, que la filosofía se haya encargado de eso, que haya una disciplina como la retórica, etcétera, etcétera, tiene que ver con que es necesario convencer a los otros en el ágora pública. Es necesario convencer a los otros en sistemas políticos democráticos. ¿Tá? Entonces aquí es importante también que si bien la argumentación se utiliza para muy diversas cosas, su importancia teórica y la necesidad de profundizar en sus estudios y de que una disciplina como la filosofía la tomara para sí y la desarrollara, tiene que ver con que se busca convencer a los conciudadanos de mis ideas. Bien. Pero en fin, convencer es la palabra, convencer quiere, es a lo que apunta. Y convencer, bueno, ¿a quién? Decíamos que cuando hablamos decíamos a mis conciudadanos, pero a quien quiera convencer, necesariamente es una persona, y debo tenerla en cuenta como crítico razonable. ¿Tá? Este es un concepto especialmente importante. Todos lo son en mayor o menor medida, pero este tiene una diferencia con los anteriores. Los anteriores conceptos son como evidentes, vamos a decirlo así, para la definición de argumentación. Ahora, que cuando yo intento convencer, cuando yo emprendo la actividad argumentativa con sus características, y a través de ella quiero convencer a alguien, suponer que ese alguien es un crítico razonable, es una cuestión bastante importante y que tiene que ver con esta definición específica de argumentación. ¿Por qué? Porque se trata de suponer al otro, a ese otro que yo quiero convencer, real o imaginario, invariablemente como un crítico razonable. Es decir, eventualmente la persona no es un crítico razonable en el sentido de que puede ser una persona tonta, una persona que no tiene ninguna luz, vamos a decir así, como para poder efectivamente ser un crítico razonable, pero yo lo tengo que considerar a priori como un crítico razonable. Entonces, esto hace un vuelco en la orientación de la argumentación. Antiguamente la argumentación era un arma para mí, convencer a los demás de lo que yo quería. Y si los demás eran cuanto más tontos, mejor para mí, porque la perspectiva era personal. Esto genera un vuelco que es, la argumentación se vuelve de importancia común. Y entonces, si yo considero al otro un crítico razonable, me veo obligado a dar mis mejores argumentos. Si yo de antemano y antes que nada considero a la persona a la que va dirigida mi discurso argumentativo como un crítico razonable, me voy a ver obligado a dar mis mejores argumentos. Entonces, si cada persona da sus mejores argumentos, se ponen en circulación social, intercambiamos los mejores argumentos. No se quedan guardados en mi fuero íntimo, no quedan sin decirse los mejores argumentos. Y es de esperar que entre seres humanos, seres racionales, esa razón precisamente nos permita elegir los mejores argumentos. Pero para eso tienen que ser dichos, para eso tienen que ser expresados. Entonces, hacer el mayor esfuerzo tiene que ver con eso. Después que argumentemos así es otra cosa. Pero lo que quiere decir es que cuando argumentamos tenemos que considerar al otro un crítico razonable. Argumentamos para convencer a un crítico razonable. ¿Pero de qué lo queremos convencer? Lo queremos convencer de que es aceptable, de la aceptabilidad de mi punto de vista. Y que sea aceptable mi punto de vista no quiere decir que la otra persona lo tome como propio, asuma que es su punto de vista. Quiere decir que comprenda que yo tengo razones en el sentido racional, para sostener lo que sostengo. En base a mis creencias, en base a mis convicciones, creencias y convicciones que puedo sustentar, aunque puedan ser discutibles,
logro tener un punto de vista. Tengo que convencer al otro de que ese punto de vista es aceptable. ¿Sí? De eso tengo que convencerlo. Y esto también implica un cambio, porque en general, vista de la perspectiva como más personal la argumentación, lo más importante era convencer al otro de mi punto de vista, que asuma mi punto de vista, que lleve adelante la conducta asociada a mi punto de vista. Aquí se trata de convencer al otro de que mi punto de vista es aceptable. Entonces, no se trata de que asuma la conducta asociada a mi punto de vista. Se trata de que asuma la conducta asociada a que mi punto de vista es aceptable. Quiere decir que podamos convivir pacíficamente. Si yo puedo demostrar que mi punto de vista es aceptable, podremos convivir pacíficamente teniendo nuestras ideas. Porque si no, lo otro es que la persona no entienda que es aceptable mi punto de vista, y en todo caso la convivencia pacífica sea solo como una cuestión de necesidad de paz, y no de convivencia real, ¿tá? De convivencia real de ideas diferentes. Es decir, la convivencia real de ideas diferentes son ideas en que las personas se dan cuenta de la aceptabilidad de ellas, ¿tá? Que pueden ser ideas muy diferentes, pero que pueden ser aceptables, ¿tá? Entonces, yo argumento para mostrar que mis ideas, mi punto de vista, mis conclusiones son aceptables. No que sean las únicas posibles, no que sean las correctas en el sentido duro de la palabra, de que el otro también las tenga que tomar, sino de que son las mías. Naturalmente esto también apela a que el otro se convenza de que quizá eventualmente también puedan ser de él. Pero no es la búsqueda primordial. La búsqueda primordial, según esta definición, es que el otro entienda la aceptabilidad. Es decir, que comprenda que el orden causal es justo, es correcto. Se desprende la conclusión de las premisas. Entonces, crítico, razonable, etcétera. Bueno, decíamos, de un punto de vista, el punto de vista es lo que llamamos conclusión. Y bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que adelantar, o sea, adelantando, dice la palabra, es decir, ¿cómo hacemos para convencer de la aceptabilidad de ese crítico razonable? Tenemos que adelantar, quiere decir que tenemos que presentar primero premisas. Este adelanto solo tiene que ver con el orden lógico, no con el orden expositivo. Es más, generalmente cuando argumentamos, es porque primero damos nuestro punto de vista, y alguien eventualmente nos sugiere que digamos por qué decimos eso. Entonces, muchas veces lo que sucede es que primero damos el punto de vista, y después damos las razones. Pero desde el punto de vista lógico, es decir, para tener en cuenta el hecho racional, si yo organizo el argumento, se presentan, se dan primero, son de orden primero, lo que llamo premisas. ¿Tá? Por eso se adelantan. Eso, la palabra adelantando, hace referencia al orden lógico y al hecho de que las premisas son anteriores a la conclusión. Bueno, adelantando, ¿qué cosa? Un conjunto ordenado, es decir, una constelación, como dice la definición, un conjunto ordenado, un conjunto armónico de proposiciones. Armónico en el sentido, ¿qué quiere decir armónico para el caso? Quiere decir que del conjunto total de las proposiciones posibles, virtualmente infinito, yo selecciono aquellas que vienen a cuento y que me organizan para presentar el punto de vista. Eso es armónico. ¿Tá? Ese conjunto puede ser unimembre, es decir, puede tener una sola proposición, o puede tener muchas, pero no puede ser vacío. No hay argumentos si no hay proposiciones que se adelanten para sostener el punto de vista. Entonces, ahí lo que hacemos es adelantar, decíamos, este conjunto de proposiciones. Ahí conviene aclarar lo que son las proposiciones. Las proposiciones son oraciones con sentido, y ello quiere decir
que podemos afirmar de estas oraciones, de estos enunciados, mejor dicho, o bien dicho, que son verdaderos o falsos. No necesariamente que podamos probar fehacientemente su verdad o su falsedad, pero sí que estén formulados de tal forma que yo pueda y tenga sentido decir que esto es verdadero o que esto es falso, ¿sí? O que en todo caso puedo demostrar, eventualmente conozco la situación en la que sería verdadero y en la que sería falso. Aunque no pueda ahora demostrarlo y eventualmente nunca. ¿Tá? Decíamos entonces que oraciones o enunciados como abre la puerta no tienen la característica de ser una proposición, porque nadie puede decir verdadero o falso abre la puerta. Ahora, yo sí puedo decir que Verónica le dijo a Claudia, abre la puerta. ¿Esto es verdadero o es falso? Si efectivamente Verónica le dijo a Claudia, abre la puerta, será verdadero. Si no es verdadero, será falso y punto. Pero el abre la puerta así solo no tiene esta característica. Un ejemplo. Bueno, damos el ejemplo, por lo menos que desde el punto de vista estrictamente racional no se puede probar, Dios existe como una proposición. Aunque sea muy difícil ponerse de acuerdo dos personas, una creyente y otra no creyente, en que Dios existe, o que no existe, de cualquier manera la proposición Dios existe puede ser verdadera o puede ser falsa. Está formulada de tal manera que cabe la posibilidad de que sea verdadera o cabe la posibilidad de que sea falsa. Decíamos, bueno, esto que son proposiciones, para justificar ese punto de vista, es decir, justamente para que den razones, para que son capaces de sostener el punto de vista. ¿Está? Y bueno, esta sería la respuesta. Primera parte, la definición. Segunda parte, palabra por palabra. Es mejor, me parece a mí, pero eso cada uno como lo pueda hacer, es mejor hacer un escrito de corrido, ¿tá? Como más unido, más como está en el resumen, si me permite. ¿Tá? De cualquier manera, si les queda más cómodo, si se organizan mejor para poner actividad, 2 puntos, tal cosa, así, bueno, está bien, como estaba en la tarea que yo les mandé. ¿Tá? Entonces. Tipo separado, palabra. Claro, separado. Entonces, si ustedes ponen actividad, 2 puntos, porque es algo que tiene que hacerse, en fin, como lo pongan. Después ponen crítico razonable, 2 puntos, tal cosa, también está bien. Es válido de las dos maneras. Es válido de las dos maneras, exactamente. Creo que queda mejor y creo que puede ayudar un poco más si lo hacen como un texto único, pero bueno. Entonces, en el caso, cada pregunta vale 4 puntos, ¿está bien? Son 3 preguntas, cada una vale 4 puntos. Para obtener los 4 puntos en esta pregunta, deberían estar perfecta la definición. Perfecta quiere decir con todos sus elementos. No necesariamente escrita tal cual la dice Van Emeren, pero sí con todos sus elementos, ¿está bien? Y después un análisis completo de las palabras sin equivocarse, ¿sí? Eso sería perfecto. Obviamente, aquí estamos hablando de que si respondieran con ese nivel todas las preguntas, sacarían 12 en el parcial, ¿está bien? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, María, disculpa si te voy a poner como ejemplo porque ella contestó perfecto la definición y después contestó muy bien, perfecto, la tarea, ¿sí? Entonces, contestar perfecto la tarea serían más o menos 3 puntos para el parcial, ¿se entiende? Para llegar a los 4 puntos en esa pregunta en el parcial, debería además poner las palabras que faltan en la tarea, ¿se entiende? Claro. ¿Ya? Entonces, lo que usted contestó y lo que usted me mandó, hecho el día del parcial, tiene 3 puntos en esa pregunta de 4 posibles. ¿Se entiende a lo que voy? Porque está incompleto. Porque está incompleto en el sentido de que para sacar 4 puntos, ¿se entiende? Claro. Faltarían esas palabras que en la tarea no estaban, porque una cosa es la tarea y otra es la pregunta para el parcial, ¿está bien? Sí. Obviamente la tarea sirve para estudiar, y fíjese usted que le estoy diciendo que en el ejemplo, lo digo de María porque ella hizo eso, hizo la tarea, ¿está bien? En su momento, hace un tiempo, y cuando la hizo perfecto para la tarea. Para el parcial requiere un poquito más, ¿está bien? Para que sea perfecto. En aquella tarea hubiera sacado el máximo puntaje en esa pregunta, ¿sí? Ahora se requiere un poco más porque hay unas palabras que en la tarea no estaban, ¿está? Es decir, por eso es que usted mandó, efectivamente ahora, para que yo corrigiera, la misma respuesta que había hecho,
y está muy bien, porque está bien, serían 3 puntos, ¿se entiende? Como es un aproximado, tampoco es una cuestión de que uno, es muy difícil que sea estrictamente matemático esto, ¿está bien? Pero estaba perfecto, o sea, bueno, y obviamente teniendo en cuenta que no es con material a la vista, entonces el hecho de recordar la definición, de recordar las palabras, todo lo demás, está bárbaro, ¿se entiende? Es decir, también, eso es un plus, porque quiere decir que uno estudió, ¿está bien? Y bueno, se premia el hecho de estudiar, no solo porque estudiando uno puede responder, sino porque, bueno, porque cuando uno demuestra que estudió, hay un trabajo que seguramente no cae en el vacío, el trabajo de la persona que estudia, digamos, ¿tá? Entonces todas esas cosas se tienen en cuenta. Esto era lo que yo quería decir. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿Algo que a ustedes les parezca que quisieran aclarar? No, esa no. Entonces, 4 puntos posibles, tendrían que tener perfecta la definición y todas las palabras bien desarrolladas. Después, por supuesto, solo la definición es como escaso, ¿está bien? La definición de algunas palabras podrían llegar a sacarse 2 puntos en la pregunta, que bueno, que eso es como un mínimo aceptable. Si se sacan 2 en cada una de las preguntas, sacarían 6, que es el mínimo que ustedes tienen que sacar. O sea, poniendo la definición y algunas de las palabras más importantes, podrían eventualmente llegar al 2, pero bueno, yo creo, como estrategia me parece bueno apostar al máximo, y bueno, pero bueno, eso cada uno lo maneja. Otra cosa, o sea, que falte la definición y estén todas las palabras, no es algo que yo esté considerando, porque si están todas las palabras, está la definición, ¿está bien? Eso le digo por las dudas, porque... Bien, entonces, me parece mejor si cortamos ahora la reunión y volvemos a empezar para responder. Vamos a responder primero la pregunta 3 y después hacemos los ejercicios de la pregunta 2, ¿está? Salimos de la reunión, volvemos a entrar con el link y nos renovamos el tiempo, digamos, para seguir, ¿está? Y no nos cortamos. Bien. Hacemos eso. Disculpen, ya nos vemos en un ratito.